Bienvenidos al Cincel de Dios, siendo formados a la imagen de Cristo. Mi nombre es Horacio Urtiaga y en esta sección quiero compartir con ustedes lecciones prácticas que Jesús me ha ido enseñando en mi caminar diario con Él en todos estos años. Cada uno de nosotros es consciente que va a llegar sí o sí a nuestras vidas situaciones que nos van a llenar de angustia y de desánimo. Van a aparecer repentinamente en nuestra vida y muchas veces nos van a agarrar en un momento en el cual nosotros no lo esperábamos y sentimos que todo se derrumba. Pero, ¿qué podemos hacer si estoy pasando por un tiempo así? Estoy desanimado, estoy angustiado y no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? La primera cosa que nosotros debemos hacer es enfocarnos y mirar a nuestro ejemplo perfecto, a Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. ¿Jesús pasó por algún momento de angustia y de desánimo en su vida? Y si es así, ¿qué es lo que Él hizo? ¿Cómo Él resolvió la situación? ¿Cómo Él salió de ese tiempo de angustia y de desánimo en su vida? Si nosotros encontramos un momento en la vida de Jesús en el cual Él pasó por esas situaciones, vamos a poder aprender a cómo salir de ellas. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes es un pasaje que se encuentra en un momento en la vida de Jesús donde Él sabe que va a ser crucificado. Jesús, en el transcurso de toda su vida ministerial, de su vida pública, de su servicio público en esta tierra, Él sabía que iba a morir por crucifixión. Y en la noche antes de ser crucificado, Jesús pasa un tiempo de angustia y de desánimo. ¿Cómo Él lo resuelve? Lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Quiero compartirles un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 39 en adelante. Y se los voy a leer. Dice lo siguiente: Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró. Y decía: Padre, si quieres, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren, para que no caigan en tentación. Cuando vemos a Jesús pasando por una situación de angustia y de desánimo, lo primero que Él hace es orar. Y para nosotros que venimos caminando con Jesús muchos años, esta respuesta o esta aplicación para nuestras vidas podría parecer sencilla, pero no lo es, porque muchas veces en medio de la angustia y del desánimo, nos olvidamos de que lo primero que tenemos que hacer es orar. Y hay momentos en los que, aunque lo sabemos, no queremos hacerlo. Jesús nos recuerda algo muy importante. Sea la situación que estás pasando, lo primero que debes hacer en este momento es clamar al Señor. Es orar, es enfocarte en Él, es pasar tiempo con Él a solas. Él te va a reconfortar. En este momento en la vida de Jesús, dice el texto que el Padre envía un ángel para fortalecerlo. De la misma manera, si tú pasas tiempo con el Señor a solas, en este momento que estás pasando por angustias o por desánimo, el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a reenfocar. Porque cuando estás mirándolo a Él, cuando estás pasando tiempo con Él, te vas a ir dando cuenta que ese problema tan grande y tan angustioso en tu vida que te tiene perturbado, no es nada grande, es pequeño a comparación del poder y la grandeza de Dios. Entonces pasar tiempo con Dios te reenfoca. Tu problema, que tú lo veías tan grande y tan gigantesco, te das cuenta que es pequeño y que Dios puede deshacerse de él inmediatamente. Y es más, cuando pasas tiempo con el Señor, Él te reconforta y Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tenemos que entender que es lo primero que tenemos que hacer. Muchas veces la oración es lo último en nuestra lista. Debería ser lo primero. Muchas veces cuando estamos desanimados no tenemos ganas de orar. Lo que queremos hacer es encerrarnos en nuestro cuarto, escondernos debajo de nuestra almohada y no hablar con nadie. Y solamente dormir. Jesús nos recuerda: si estás pasando por un momento de angustia y de desánimo, clama a mí y yo te responderé.
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pasa tiempo conmigo, que yo te quiero reconfortar y yo te quiero reenfocar. Así que tenemos que negarnos a nosotros mismos y empezar a pasar tiempo con el Señor inmediatamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo primero que Jesús hace en un tiempo en el que se siente muy angustiado y perturbado. Clama al Padre. Pasa tiempo con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar tiempo con Él también. Pero Él no solamente hace eso, sino que Él también reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que si es la voluntad del Padre, este tiempo angustioso puede pasar y Él no tendría que morir en la cruz. Pero al final lo que importa es que se haga la voluntad del Padre y no la suya. Esto es una lección muy importante para nosotros, porque cuando estamos pasando por una situación de angustia y de desánimo, tenemos que recordar que el Señor está en control de ella y que si le estamos pasando es porque el Señor le está permitiendo. Él está en control de la situación, Él lo ha permitido en nuestra vida. Pero acá viene una lección muy importante. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Si yo entiendo esto y lo recuerdo constantemente en medio de esta situación angustiosa y de desánimo en mi vida, esta situación angustiosa se va a convertir en una situación de agradecimiento, de acción de gracias a Dios. Porque voy a recordar, lo que estoy pasando ahorita no es fácil, es difícil, es duro, me duele. Pero Dios lo está permitiendo en mi vida. Y Él va a usar todo. Es más, Él me promete que va a usar todo esto para mi bien. Así que muchas gracias, Señor, por la situación tan difícil que estoy pasando. Reconozco, Señor, delante de ti que no me agrada, que me duele, que me ha llenado de angustia. Pero sé que tú lo estás usando para mi bien. Un ejemplo perfecto de esto es José, el hijo de Jacob. En Génesis 37 en adelante podemos ver su vida. Dios utilizó situaciones angustiosas, difíciles en su vida, para un bien mayor, aunque él en ese momento no lo podía ver. De la misma manera, debemos recordar que Dios va a usar todo para nuestro bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Jesús no solamente reconoce que al final lo más importante es la voluntad del Padre, sino que también pasa tiempo con sus discípulos en oración. Él les pide a sus discípulos que oren con Él. En este caso, Jesús les está dando una lección a sus discípulos. Les está mostrando qué hacer en medio de esta situación. Y les está pidiendo que ellos oren para que no caigan en tentación, ya que las horas que se vienen después de este momento van a ser horas muy difíciles. Los discípulos van a huir, los discípulos van a negar a Jesús en el caso de Pedro, así que ellos tienen que pasar tiempo orando para que ellos no caigan en tentación, para fortalecerse espiritualmente ante su debilidad física. Pero de acá podríamos nosotros rescatar que Jesús quiere que otras personas pasen tiempo orando con Él. Y una lección importante en medio de la angustia y del desánimo en nuestra vida es que nosotros compartamos eso con personas maduras y cercanas a nosotros en la fe. Si tú tienes personas que son de confianza, personas maduras en la fe, tú puedes compartir con ellas lo que estás pasando para que ellas oren por ti. Eso es muy importante. Lamentablemente en este mundo individualista en el que vivimos hoy en día, nosotros muchas veces tenemos muy pocos amigos, pero no debería ser así. Nosotros, si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Jesús, somos parte de la iglesia. Y nosotros tenemos que pasar tiempo con otros creyentes. Y nosotros tenemos que tener la confianza con ellos, con las personas maduras en la fe que nos rodean, para compartirles nuestra situación y pedirles apoyo en oración. Esta batalla no se gana solo, se gana en equipo. Y Jesús reconoce eso, por eso pide a sus discípulos que oren también con Él. Así que nosotros debemos dejar nuestra individualidad y compartir nuestro sufrimiento, nuestro desánimo con aquellas personas cercanas a nosotros que sean maduras en la fe y pedirles oración y es más, hasta pedirles consejo. Dios por eso ha puesto a la iglesia, para animarnos, consolarnos mutuamente y orar mutuamente los unos con los otros. Debemos hacerlo. Por último, una de las cosas que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Aunque este texto no nos muestra eso, podría suceder que la situación de angustia y de desánimo que tú estás pasando es por tu propio pecado. Es como consecuencia de algo que tú has hecho. Alguien podría leer este pasaje y decir, bueno, el Señor está en control y lo que estoy pasando es porque el Señor lo ha permitido en mi vida. Pero es importante examinarnos, porque muchas veces lo que estamos pasando no es porque simplemente Dios lo ha permitido,
sino es una consecuencia de un acto que tú has cometido que te ha llevado a esta situación. Has cometido un pecado que te ha llevado a una situación de angustia y de desánimo en tu vida. Y lo que debes hacer en ese caso es arrepentirte. Dios va a usar todo para bien, y en este caso el bien es tu arrepentimiento. ¿Estás pasando por una situación difícil? Examínate, pregúntate, ¿lo que estoy pasando es por un pecado que he cometido? ¿Es por una acción que no debía cometer contraria a Dios, que se ha desencadenado en esta situación angustiosa y de desánimo en mi vida? Si es así, tenemos que arrepentirnos. Así que en este texto nosotros podemos ver lecciones muy importantes que nosotros debemos aplicar en medio de una situación de angustia y de desánimo en nuestra vida. ¿Estás pasando por algo así? Empieza orando. Niégate a ti mismo. Sé que es difícil. Sé que no te provoca orar. Sé que no te provoca pasar tiempo con el Señor. Niégate a ti mismo y pasa tiempo a solas con Él. Vas a ver cómo el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a reenfocar. No solo eso, recuerda que el Señor usa todo para bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Recuerda esa promesa de Dios y dale gracias a pesar de la situación que estás pasando. Comparte tu situación con otros hermanos tuyos en la fe. Compártela con ellos para que ellos oren por ti y te apoyen en esa situación. Y por último, examínate a ti mismo. Fíjate cómo estás tú. ¿Lo que estás pasando es por algún pecado que tú has cometido? ¿O es por una situación que tú no te esperabas? Que está ajena a ti, que tú no podías haber cambiado. Si es así, entiende que el Señor está en control, pero es bueno examinarnos a nosotros mismos. Y si es por un pecado, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y acepta las consecuencias. Y clama a Él para salir prontamente de esta situación. Espero que estas lecciones los hayan animado, los hayan exhortado y que ustedes las puedan poner en práctica si están pasando por una situación de angustia y de desánimo en sus vidas. Espero que les haya servido de edificación y nos vemos en la siguiente sección para seguir compartiendo lecciones que Jesús me ha ido enseñando en mi caminar diario con Él. Que Dios los bendiga.